7. A Acho no parecía molestarle el gorgojeo de la raedura, pero se pasó toda la tarde pegado a Jake Chambers, contemplando con recelo los coches atascados que llenaban toda la I-70 en dirección este. Sin embargo, Susana vio que los coches no obstruían por completo la autopista. La congestión disminuyó cuando los viajeros dejaron a su espalda el centro de la ciudad, pero en los lugares donde el tráfico había sido muy intenso, los vehículos muertos habían sido empujados a uno u otro lado. Varios habían sido sacados totalmente de la autopista y dejados en la mediana, que era una divisoria de hormigón en el área metropolitana y de hierba en las afueras de la ciudad. «Creo que alguien ha estado trabajando con una grúa», pensó Susana. La idea la hizo feliz. Nadie se hubiera molestado en despejar un camino en el centro de la autopista, estando la peste en pleno apogeo. Y si alguien lo hubiera hecho después, si alguien se había tomado la molestia de hacerlo después, eso significaría que la plaga no había alcanzado a todo el mundo, que todas aquellas necrologías amontonadas no eran toda la historia. En algunos coches habían cadáveres, pero al igual que los yacían al pie de las escaleras de la estación, estaban secos, no pringosos. Casi todos eran unas momias que llevaban puestos los cinturones de seguridad. La mayoría de los vehículos estaban vacíos. Ella suponía que muchos conductores y pasajeros, atrapados en atascos de tráfico, habrían tratado de abandonar a pie la zona de la peste, aunque intuía que esta no habría sido la única razón. Susana sabía que lo hubieran tenido que encadenar al volante para mantenerla en el interior del vehículo en cuanto hubiera empezado a experimentar los primeros síntomas de una enfermedad letal. Si tenía que morir, hubiera preferido hacerlo al aire libre. Una colina hubiera sido lo mejor, un paraje ligeramente elevado, aunque en último extremo también le hubiera servido un trigal. Cualquier cosa menos exhalar el último aliento entre accesos de tos, aspirando el olor del ambientador que colgaba del espejo del retrovisor. En determinado momento, Susana imaginó que hubieran podido ver muchos de los cadáveres de aquellos que habían muerto huyendo, pero ahora no. Por culpa de la raedura, se estaban acercando progresivamente a ella y supo exactamente en qué momento lo hicieron. Una especie de tembloroso hormigueo le recorrió el cuerpo y la indujo a levantar los muñones de las piernas, lo cual dio lugar a que la silla de ruedas se detuviera momentáneamente. Al volverse, observó que Roland, Eddie y Jake se estaban sujetando el vientre y haciendo muecas, como si a los tres les hubiera dado un dolor de tripa simultáneamente. Después Eddie y Roland enderezaron la espalda. Jake se inclinó para acariciar a Acho, que le estaba mirando con inquietud. ¿Estáis bien, chicos?, susurró Susana. La pregunta surgió con la semi-quejumbrosa y semi-burlona voz de Deta Walker. No tenía previsto utilizar aquella voz. Le había salido sin pensar. «Sí», contestó Jake, «pero es como si tuviera una burbuja en la garganta». Estaba contemplando la raedura con nerviosismo. Ahora su plateada y vacía extensión los rodeaba por entero, como si todo el mundo se hubiera convertido en una plana ciénaga al llegar al anochecer. Cerca de allí, las copas de unos árboles asomados por encima de la plateada superficie, proyectando unos deformados reflejos que en ningún momento estaban quietos ni bien enfocados. Algo más adelante, Susana vio un silo que parecía flotar en el aire. Las palabras «piensos Gaditz» figuraban escritas en la parte lateral con unas letras de color rosa que en condiciones normales quizá hubieran sido de color rojo. «Pues a mí me da la sensación de tener una burbuja en el cerebro», dijo Eddie. «Tíos, fijaos en este resplandor de mierda». «¿Pero oyes todavía el zumbido?»,
Le preguntó Susana. Sí, pero no muy flojo. Lo puedo resistir. ¿Y tú? Más o menos. Vamos. Era como viajar en la cabina abierta de un avión a través de unas nubes dispersas, pensó Susana. Recorrieron lo que a ellos les parecieron varios kilómetros a través de aquel sonoro resplandor que no era ni del todo niebla ni del todo agua, y en el que de vez en cuando veían surgir unas confusas siluetas, un granero, un tractor, una valla publicitaria de Stuckey, tras las cuales solo quedaban la carretera elevándose por encima de la brillante, pero en cierto modo borrosa superficie de la herradura. De repente se tropezaban con una zona libre en la que el rumor se convertía en un ligero y monótono zumbido. Incluso se podían destapar los oídos sin que les molestara, hasta que llegaban al otro lado de la brecha, y entonces otra vez las vistas. Bueno, no, eso hubiera sido decir demasiado. Kansas no tenía lo que se dice vistas, sino extensos campos y alguna que otra arboleda de árboles pintados con los brillantes colores del otoño, que señalaban la presencia de una fuente o un estanque donde abrevaban las vacas. Allí no había ningún gran cañón ni oleajes que rompieran contra el faro de Portland, pero por lo menos uno podía ver un impresionante horizonte en la lejanía y librarse de la desagradable sensación de estar encerrado en una tumba. Después, vuelta a la pegajosa sensación. Jake casi había estado a punto de describirla, pensó Susana, al decir que el hecho de estar en la herradura era como llegar finalmente al resplandeciente espejismo que a menudo se veía a lo lejos cuando uno circulaba por una autopista en los días calurosos. Pero fuera lo que fuese, y se describiera como se describiese, estar allí dentro era algo así como hallarse en un claustrofóbico purgatorio en el que desaparecía todo menos los dos cilindros gemelos de la autopista de peaje y los esqueletos de los automóviles, como barcos abandonados en un océano congelado. Por favor, ayúdanos a salir de esta, le suplicó Susana a un dios en el que ya no creía exactamente. Seguía creyendo en algo, pero desde que despertara el mundo de Roland en la playa de Mar del Oeste, su concepto del mundo invisible había cambiado considerablemente. Por favor, ayúdanos a encontrar nuevamente el haz. Por favor, ayúdanos a huir de este mundo de silencio y de muerte. Llegaron al claro más grande con que se había tropezado hasta entonces, junto a un letrero de señalización que rezaba Big Springs 3 kilómetros. A su espalda, en el oeste, el sol poniente brillaba a través de un resquicio entre las nubes, arrojando unos rayos escarlatas sobre la superficie de la herradura e iluminando con colores de fuego las ventanillas y los faros posteriores de los coches atascados. Los desiertos campos se extendían a ambos lados, en la distancia. La tierra llena ha venido y se ha ido, pensó Susana. La siega también ha venido y se ha ido. Eso es lo que Roland llama el cierre del año. La idea le produjo un estremecimiento. Nos detendremos aquí a pasar la noche, dijo Roland, poco después de la rampa de salida de Big Spring. Más adelante la herradura volvería a invadir la autopista, pero para eso faltaba todavía varios kilómetros. Susana estaba descubriendo que en el este de Kansas se podría ver hasta muy lejos. Podremos conseguir leña sin necesidad de acercarnos demasiado a la herradura y el ruido no será excesivo. A lo mejor incluso podemos dormir sin necesidad de taparnos los oídos con balas. Eddie y Jake saltaron por encima de los guardarraíles, bajaron por el terraplén y empezaron a buscar leña por la orilla del lecho del seco de un riachuelo sin separarse el uno del otro, tal como Roland les había advertido que hicieran. A ver, probando. Ahora sí. Ahora sí. Me parece que es el programa, que no lo pilla bien. Bueno, pues voy a borrar y lo voy a grabar otra vez, porque está muy flojo.
está súper bajito. Es el 5, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora, era el programa, tío. Y yo aquí con el cable. Venga. Así. ¡Ay, qué susto! Vale. Otra vez. Venga. Es el programa. Vale. Es aquí. Venga. Cuando regresaron, las nubes habían vuelto a ocupar el sol y un ceniciento y anodino crepúsculo estaba reptando lentamente sobre el mundo. El pistolero hizo astillas con las ramas para encender el fuego y dispuso la leña a su alrededor, tal como él tenía por costumbre hacer, construyendo una especie de chimenea de madera en el arcén. Mientras lo hacía, Eddie cruzó la mediana y se quedó allí mirando hacia el este, con las manos en los bolsillos. Al poco rato, Jake y Acho se reunieron con él. Roland sacó el eslabón y el pedernal, rascó para hacer fuego en el cañón de su chimenea y encendió en un instante la pequeña hoguera de campamento. «¡Roland!», gritó Eddie. «¡Sus! Venid aquí, venid a ver esto». Susana puso en marcha su silla para acercarse y entonces Roland, tras haber echado un último vistazo a su hoguera de campamento, tomó las empuñaduras de la silla y la empujó. «¿Ver qué?», preguntó Susana. Eddie se lo enseñó. Al principio Susana no vio nada, a pesar de que la autopista de peaje resultaba perfectamente visible, incluso más allá del punto en que la herradura volvía a cerrarse a 4,5 kilómetros más adelante. Después, sí le pareció ver algo, quizá una especie de forma en el borde exterior de su campo visual. De no haber sido por falta de luz. ¿Es un edificio?, preguntó Jake. «Cristo, parece como si estuviera construido atravesando la autopista». «¿Qué es, Roland?», preguntó Eddie. «Tú tienes la mejor vista de todo el universo». El pistolero permaneció callado unos momentos, limitándose a mirar directamente hacia adelante desde la mediana, con los pulgares metidos en el cinturón, y al final dijo: «Lo veremos mejor cuando estemos más cerca». «Vamos, hombre», insistió Eddie. «Mierda, quiero decir, ¿sabes lo que es o no?» «Lo veremos mejor cuando estemos más cerca», repitió el pistolero, lo cual, naturalmente, no era una respuesta en absoluto. Cruzó muy despacio los carriles del este para echar un vistazo a la hoguera mientras los tacones de sus botas repiqueteaban sobre el asfalto. Susana miró a Jake y a Eddie y se encogió de hombros. Ellos le contestaron con otro encogimiento de hombros y después Jake estalló en una sonora carcajada. Por regla general, pensó Susana, el chico se comportaba más como un joven de 18 años que como un niño de 11, pero la carcajada fue la propia de un chaval de entre 9 y 10 años, cosa que a ella no le importó en absoluto. Miró a Acho, que le estaba observando a todos con cara muy seria, moviendo los hombros de un intento de encogerlos. 8. Se comieron los exquisitos bocados envueltos en hojas a los que Eddie llamaba burritos de pistolero. Se acercaron un poco más a la hoguera y le echaron un poco más de leña cuando empezó a oscurecer. Hacia el sur se oyó el grito de un pájaro que a Eddie le pareció el sonido más desolador que había oído en su vida. Apenas hablaron y a Eddie se le ocurrió pensar que a aquella hora del día casi nadie hablaba, como si el momento en que la tierra pasaba del día a la noche fuera un momento especial en que, cierto modo, los excluyera de la poderosa hermandad que Roland llamaba Catet.
Jake le dio de comer a Acho un poco de carne seca de venado de su último burrito. Susana se sentó en un saco de dormir con las piernas cruzadas bajo su vestido de cuero, contemplando la hoguera con expresión soñadora. Roland se tendió boca arriba con los brazos cruzados detrás de la cabeza y contempló el cielo, donde las nubes ya habían empezado a alejarse de las estrellas. Al levantar la vista, Eddie observó que la vieja estrella y la vieja madre habían desaparecido para dar paso a la estrella polar y a la osa mayor. Puede que este no fuera su mundo. Los automóviles Takuro, los Kansas City, Monarchs y una franquicia de comida rápida llamada Boing Boing Burger, que parecía indicar que no. Pero a Eddie le parecía demasiado cercano como para sentirse a gusto. Puede que el mundo de la próxima puerta, pensó. Cuando el pájaro volvió a emitir un grito a lo lejos, se incorporó y miró a Roland. «Tenías que contarnos algo», le dijo. «Creo que una emocionante historia de tu juventud». Susan, así se llamaba, ¿verdad? El pistolero siguió contemplando el cielo durante unos momentos. Ahora era Roland el que debía de sentirse a la deriva entre las constelaciones, pensó Eddie, y después desplazó la mirada hacia sus amigos con una extraña e inquieta expresión de disculpa. «¿Pensaríais que os quiero engañar?», dijo. «¿Si os pidiera un día más para pensar en estas cosas? O a lo mejor lo que realmente quiero es una noche para soñar con ellas. Son cosas viejas, cosas muertas tal vez, pero yo...». Levantó las manos en una especie de gesto trastornado. «Ciertas cosas no descansan fácilmente, ni siquiera cuando están muertas. Sus huesos gritan desde el suelo». «Los fantasmas existen», dijo Jake, y Eddie vio en sus ojos una sombra de horror que debió de sentir en el interior de la casa Dutch Hill. El horror que debió de sentir cuando el guardián de la puerta salió de la pared y alargó las manos hacia él. «A veces hay fantasmas, y a veces hay fantasmas que a veces regresan». «Sí», dijo Roland. «Quizás es mejor no rumiarlo demasiado», dijo Susana. «A veces, sobre todo cuando sabes que una cosa va a ser difícil, es mejor montar en tu caballo y cabalgar». Roland lo pensó cuidadosamente y después levantó los ojos para mirarla. «Mañana por la noche, junto a la hoguera, os hablaré de Susan», le dijo. «Lo prometo en nombre de mi padre». «¿Es necesario que lo oigamos?», preguntó bruscamente Eddie, casi sorprendido de oír brotar aquella pregunta de sus labios. Nadie había sentido más curiosidad que él en el pasado del pistolero. «Quiero decir que si resulta realmente doloroso, Roland, si es algo que duele mucho, quizá...». «No. Estoy muy seguro de que sea necesario que lo oigáis, pero necesito contarlo. Nuestro futuro es la torre y para acercarme a ella con el corazón entero tengo que enterrar mi pasado lo mejor que pueda. No os lo podría contar todo. En mi mundo hasta el pasado se mueve y se reorganiza a sí mismo de muchas maneras esenciales, pero puede que este relato sea una representación de todo lo demás». «¿Es un western?», preguntó súbitamente Jake. Roland lo miró perplejo. «No entiendo lo que quieres decir, Jake. Gilead es efectivamente una baronía del mundo occidental y Megis también, pero...». «Será un western», aseguró Eddie. «En el fondo las historias de Roland son westerns». Se tendió y se tapó bien con la manta. Oía débilmente desde el este y el oeste el gorgojeo de la herradura. Rebuscó en su bolsillo las balas que Roland le había dado y asintió satisfecho con la cabeza cuando las encontró. Pensaba que podría dormir sin ellas esa noche, pero al día siguiente las volvería a necesitar. Aún no habían terminado de autopistear. Susana se inclinó hacia él y le besó la punta de la nariz. «¿Ya has terminado por hoy, cariño?». «Sí», contestó Eddie entrelazando las manos detrás de la cabeza.
No todos los días puedo viajar en el tren más rápido del mundo, destruir el ordenador más inteligente del mundo y descubrir después que todo el mundo ha sido estrangulado por la gripe. Y todo antes de cenar. Mierda, hay que ver lo que cansa eso a un hombre. Eddie sonrió y cerró los ojos. Aún estaba sonriendo cuando se quedó dormido. 9. En su sueño, todos estaban en la esquina de la Segunda Avenida y la calle 46, contemplando por encima de la baja valla de tablas de madera el vacío solar cubierto de maleza del otro lado. Iban vestidos con su ropa de mundo medio, una abigarrada combinación de gamuza y camisas viejas, casi todas ellas sujetas con saliva y cordones de zapatos, pero ninguno de los peatones que apuraban el paso por la segunda parecía darse cuenta. Nadie reparó tampoco en el Brambo que Jake sostenía en brazos ni la artillería que estaban empaquetando. Porque somos unos fantasmas, pensó Eddie, somos unos fantasmas y no descansamos fácilmente. En la valla habían fijado unos carteles, unos de los Sex Pistols, una gira de reunión según el cartel, cosa que a Eddie le hizo mucha gracia, pues los Pistols eran un grupo que jamás se volvería a reunificar. Uno de los cómicos, un tal Adam Sandler, del que Eddie jamás había oído hablar, y otro de una película titulada The Craft, sobre brujería adolescente. Al lado de este último escrito, con unas letras del mismo color rosa oscuro de las rosas estivales, figuraban lo siguiente: mira el oso de temible amplitud. Todo el mundo en sus ojos contenido. El tiempo se desgasta, el pasado es una adivinanza. La torre es el centro que te aguarda. Allí, dijo Jake, señalando en el dedo, la rosa, mirad cómo nos espera en el centro del solar. Sí, es muy hermosa, dijo Susana. Después señaló el letrero que había al lado de la rosa y que miraba hacia la Segunda Avenida. Su voz y sus ojos estaban inquietos. ¿Y eso qué? Según decía el letrero, dos empresas, Construcciones Myers y Finca Sombra, iban a asociarse para algo denominado apartamentos de lujo Turtle Bay, y los edificios se iban a levantar justo en aquel lugar. ¿Cuándo? Próximamente. Se limitaba a informar el letrero. Yo no me preocuparía por eso, dijo Jake. Este letrero ya estaba aquí antes. Seguramente es tan antiguo como... En aquel momento, el ruido de un motor desgarró el aire. Desde el otro lado de la valla, en el lado del solar que daba a la calle 46, unas nubes de gases de escape de un sucio color marrón ascendieron como si fueran señales de humo, de portadoras de malas noticias. De repente los tablones de aquel lado reventaron y un enorme bulldozer rojo entró en el solar. Incluso la pala era roja, aunque las palabras grabadas en su interior, que todos aclamen al rey carmesí, estaban escritas en un color amarillo tan brillante que infundían pánico. En el asiento de arriba, con el putrefacto rostro mirándolos por encima de los mandos, estaba sentado el hombre que había secuestrado a Jake en el puente sobre el río Sen, su viejo compañero el Chirlas. En la parte delantera de su casco protector, echado hacia atrás, destacaba en negro las palabras Fundición La Merck. Sobre ellas habían pintado un ojo abierto. El Chirlas bajó la hoja del bulldozer. Esta barrió el solar en diagonal, rompiendo ladrillos, pulverizando botellas de cerveza y gaseosa hasta dejarlas convertidas en relucientes arena y haciendo saltar chispas de las rocas. Situada directamente en su camino, la rosa inclinó su delicada cabeza. «Vamos a ver si ahora hacéis alguna de vuestras tontas preguntas», gritó la importuna aparición. «Preguntad todo lo que deseéis, mis queridos capullitos». «¿Por qué no?»,
A vuestro viejo amigo el Chirlas le encantan las adivinanzas. Solo pa' que entendáis que importa una mierda lo que me preguntéis, que yo voy a arrollar esta cosa tan fea, la voy a aplastar bien aplastada. Ea, así lo haré. Y después le volveré a pasar por encima, aplastaré la raíz y el tallo, mis queridos capullitos. Ea, raíz y tallo. Susana lanzó un grito al ver que la pala del bulldozer escarlata se acercaba a la rosa y Eddie se agarró a la valla. Saltaría por encima de ella, se echaría encima de la rosa, trataría de protegerla. Pero ya era demasiado tarde y él lo sabía. Levantó los ojos hacia la cosa que se carcajeaba en el asiento de arriba de la pisonadora y vio que el Chirlas había desaparecido. Ahora el hombre que estaba a los mandos era el maquinista Bob, de Charlie el Chuchú. «¡Detente!», le gritó Eddie. «¡Detente, por el amor de Dios!». «No puedo, Eddie. El mundo se ha movido y yo no puedo detenerme. Tengo que moverme con él». Mientras la sombra del bulldozer caía sobre la rosa y la pala destrozaba uno de los postes que sostenía el letrero, Eddie observó que el próximamente se había convertido en ahora mismo, se dio cuenta de que el hombre que estaba a los mandos tampoco era el maquinista Bob. Era Roland. 10. Eddie se incorporó en el arcén de la autopista, vio su aliento en el aire y sintió que el sudor ya se estaba enfriando sobre su ardiente piel. Estaba seguro de que había gritado, tenía que haber gritado, pero Susana seguía durmiendo a su lado con la cabeza asomando por la parte superior del saco de dormir que ambos compartían, y Jake estaba roncando suavemente a la izquierda con un brazo por fuera de las mantas alrededor de Acho. El Brambo también dormía, pero Roland no. Roland estaba tranquilamente sentado en el extremo más alejado de la apagada hoguera del campamento, limpiando sus revólveres bajo la luz de las estrellas y mirando a Eddie. ¿Una pesadilla? ¿No era una pregunta? Sí. ¿Una visita de tu hermano? Eddie sacudió la cabeza. ¿La torre entonces? ¿El campo de rosas y la torre? El rostro de Roland se mantenía impasible, pero Eddie percibió la ansia sutil que siempre se advertía en su voz cuando se hablaba de la Torre Oscura. Una vez Eddie había llamado al pistolero Yonki de la Torre y Roland no lo había negado. Esta vez no. Entonces, ¿qué? Eddie se estremeció. Hace frío. Sí, agradece a tus dioses que por lo menos no llueve. La lluvia de otoño es un mal que hay que evitar siempre que se pueda. ¿De qué trataba tu sueño? Eddie seguía dudando. Tú nunca nos traicionarías, ¿verdad, Roland? Eso nadie lo puede decir con certeza, Eddie. Y yo ya he sido traidor más de una vez. Para mi gran vergüenza. Pero creo que esos días ya terminaron. Somos uno, Catet. Si yo traiciono a alguno de vosotros, puede que incluso el peludo amigo de Jake me traicione a mí mismo. ¿Y nunca traicionarías tu búsqueda? ¿Renunciar a la torre? No, Eddie. Eso jamás. Ahora cuéntame tu sueño. Eddie así lo hizo, sin omitir nada. Al terminar, Roland contempló sus revólveres frunciendo el ceño. Parecía haberse vuelto a ensamblar por sí solos mientras Eddie hablaba. ¿Qué significa que yo te viera al final conduciendo el bulldozer? ¿Que todavía no me fío de ti? ¿Que subconscientemente... ¿Eso es la logia de la psique? ¿La doctrina cabalística de la que os he oído hablar a ti y a Susana? Sí, supongo que sí. Eso es basura, dijo Roland en tono despectivo. Bobadas de la mente. Los sueños o no significan nada o lo significan todo. Y cuando lo significan todo, casi siempre son mensajes de otros niveles de la torre. Miró a Eddie con astucia. Y no todos los mensajes los envían los amigos.
¿Algo o alguien está jodiendo con mi cabeza? ¿Es eso lo que me quieres decir? Lo creo posible, pero de todos modos tú tienes que vigilarme. No me importa que me vigilen, como tú sabes muy bien. Confío en ti, dijo Eddie, y la torpeza con que lo dijo confirió sinceridad en sus palabras. Roland parecía conmovido y casi trastornado, y Eddie se puso cómo era posible que hubiera pensado alguna vez que aquel hombre era un robot insensible. Puede que a Roland le faltara un poco de imaginación, pero tenía sentimientos, vaya si los tenía. Hay un detalle de tu sueño que me preocupa mucho, Eddie. ¿El bulldozer? La máquina, sí. La amenaza a la rosa. Jake vio la rosa, Roland. Estaba bien. Roland asintió con la cabeza. En su cuando, el cuando de aquel día en particular, la rosa estaba en todo su esplendor, creciendo con fuerza, pero eso no significa que lo siga estando. Si se lleva a cabo la construcción de la que hablaba el letrero, si viene el bulldozer... Hay otros mundos aparte de estos, dijo Eddie. ¿No lo recuerdas? Ciertas cosas puede que solo existan en uno, en un solo dónde y en un solo cuándo. Roland se tendió boca arriba y contempló las estrellas. Tenemos que proteger aquella rosa, añadió. La tenemos que proteger a toda costa. ¿Crees que otra puerta? ¿Verdad? Es otra puerta, una puerta que se abre a la torre oscura. El pistolero le miró con unos ojos que refulgían como estrellas. Creo que podría ser la torre, dijo, y si la destruyeran... Sus ojos se cerraron y no dijo más. Eddie permaneció despierto hasta muy tarde. 11. El nuevo día amaneció claro, brillante y frío. Bajo la intensa luz matutina, la cosa que Eddie había visto la víspera resultaba visible con más claridad, pero él todavía no lograba averiguar lo que era. Otra adivinanza. Ya estaba hasta la coronilla de adivinanzas. Se la quedó mirando con los párpados entornados, protegiéndose los ojos del sol con la mano, con Susana a un lado y Jake al otro. Roland había regresado junto a la hoguera de campamento y estaba recogiendo su artilla, una palabra que, al parecer, significaba todos sus bienes mundanos. Por lo visto, no estaba preocupado por la cosa que había allí delante o no lo sabía lo que era. ¿A qué distancia estaría? ¿A 50 kilómetros? ¿A 80? La respuesta parecía depender de la distancia que uno pudiera alcanzar con la vista en todo aquello llano y de este territorio llano, y Eddie no conocía la respuesta. De lo que sí estaba seguro era de que Jake había estado en lo cierto por lo menos en dos cosas: en que era una especie de edificio y en que se extendía a lo largo de los 4 carriles de la autopista. Tenía que ser así, porque si no, ¿cómo si no podrían verlo? Se hubiera perdido en la herradura, ¿verdad? A lo mejor se levanta en uno de esos fragmentos abiertos, eso que llama Shush, los agujeros de las nubes, o a lo mejor la herradura termina antes de que nosotros lleguemos allí, o a lo mejor es una maldita alucinación. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer de momento es quitártelo de la cabeza. Nos queda muy poco más que autopistear. Pero el edificio lo tenía atrapado. Parecía una etérea imagen de las 1001 noches en azul y oro, solo que Eddie sospechaba que el azul había sido robado del cielo y el oro del sol recién nacido.